Durante casi toda la historia humana, la mayoría de la gente era analfabeta. Solo sabían leer o escribir los funcionarios, los sacerdotes y los miembros de las élites. La inmensa mayoría de la población era analfabeta. La aparición de la escritura estuvo vinculada a las necesidades de los primeros estados de controlar la producción, mantener la organización burocrática del Estado y cumplir algunas funciones de registro de acontecimientos o de preceptos o escrituras religiosas. Para ello no se requería que la población en general supiera leer o escribir. Por lo tanto, durante la mayor parte de la historia en que se desarrolló y existió la escritura, la inmensa mayoría de las personas en las sociedades que utilizaban los documentos escritos no sabían ni leer ni escribir. Ello ocurrió durante los últimos 4 milenios y solo comenzó a cambiar hace apenas 200 años. En Europa y el Medio Oriente, la escritura o lectura estaba limitada a las autoridades, a los cobradores de impuestos, los administradores de los bienes del Estado, los sacerdotes y unos pocos comerciantes destacados, que eran apenas el 2 a 3% de la población, según los casos. Ello implicaba que, en general, en tiempos antiguos, lo que habitualmente se llama las sociedades clásicas, solo eran analfabetos el 2 o 3% de la población, con un analfabetismo superior al 95%. En algunas sociedades más organizadas, como Atenas o Roma, en sus respectivos apogeos, esa cifra pudo subir, pero solamente en los principales centros urbanos, alcanzando como máximo al 10 o 15% de las personas. Debemos recordar que tanto los evangelios cristianos como el Corán fueron escritos varias décadas después de la ocurrencia de los eventos descriptos. La Ilíada y la Odisea, supuestas obras de un autor legendario denominado Homero, fueron memorizadas a través de decenas de generaciones por varios siglos antes de ser escritas. Tanto en Palestina como en Arabia, como en la Grecia micénica, seguramente el analfabetismo fuera superior al 95%, tal vez el 98%. Ello llevaba a que la descripción de los acontecimientos históricos se realizara casi exclusivamente por la vía oral. Las escuelas coránicas, islámicas, llamadas madrasas, se basaban y aún se basan en la memorización del Corán. Esta situación perduró en Europa durante el periodo llamado medieval, donde el saber leer y escribir estaba reservado a sacerdotes, ciertos funcionarios, nobles y el sector más afluente de las respectivas élites. No hay que olvidarse que los materiales escritos eran escasos porque requerían su elaboración manual. Muchas instituciones religiosas, como los monasterios, cumplían la función de copiar manuscritos y su difusión era muy limitada. A ello hay que agregar que la mayoría de los manuscritos estaban escritos en latín, que era una lengua ignorada por la inmensa mayoría de la población. La situación comenzó a cambiar cuando Johannes Gutenberg, un alemán nacido en Maguncia y establecido en Estrasburgo, inventó un procedimiento para reproducir textos e imágenes, lo que llamamos la imprenta hoy día, que culminaría
con su desarrollo técnico y adopción generalizada. El proceso de alfabetización fue muy lento. El latín siguió siendo la lengua de la Iglesia Católica y esa situación, consideremos que la lengua latina no se hablaba, en los hechos impedía la difusión efectiva de los materiales impresos. Recién en el siglo XVI, los libros comenzaron a escribirse en las lenguas efectivamente habladas: alemán, italiano, francés, castellano. En el siglo XVII, en épocas de William Shakespeare, el analfabetismo en Inglaterra llegaba al 90%. En Francia, durante el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, le decían, los alfabetos eran apenas un 10%. Por esa razón eran tan importantes, tanto en Inglaterra como en Francia, las representaciones teatrales. Ellas eran la mejor forma de comunicación para una población que mayoritariamente no sabía leer. En todos estos periodos históricos, el porcentaje de analfabetismo de las mujeres era aún mayor que el de los varones, oscilando entre el 95 y el 98% en la mayoría de los casos. Esa situación comenzó a cambiar en el siglo XIX, cuando se instaló la sociedad industrial con una alta productividad en la impresión de manuscritos e imágenes. Se observó una progresión de la tasa de alfabetismo que comenzó en un 10 o 15% a principios de siglo en Europa y ciudades de las colonias americanas, y culminó con un 30 al 50% a fin del siglo XIX. Un similar proceso se fue dando en las sociedades del Extremo Oriente, como China, Corea o Japón. El siglo XX fue el periodo de alfabetización a nivel global. En las sociedades influenciadas por la cultura y lenguajes europeos principales, se difundieron los materiales escritos, se popularizaron y democratizaron las escuelas, y en los países de cultura oral se adoptaron sistemas escritos que no existían anteriormente, pero que permitieron su difusión a nivel general. Junto con la difusión de los textos e imágenes, se produjo una evolución cultural que incidió en nuevas realidades sociales y políticas. En el siglo XXI se ha agregado la difusión de textos e imágenes en forma remota e instantánea, que permitió un acceso más rápido a los textos, imágenes, información e ideas. Falta saber si este avance o este supuesto avance informático del siglo XXI se va a traducir una mayor lectura de materiales escritos, particularmente de libros, producciones literarias y obras que den lugar a un verdadero avance de la cultura a nivel nacional, regional y universal.